Hola, mi nombre es Marlis Mejías y les doy la bienvenida a otro episodio de Mitología Viva, un espacio reservado para la mitología nórdica, también la mitología comparativa, donde voy a compartir con ustedes cómo la mitología vive en nuestras experiencias más desafiantes y también en los momentos más cotidianos. Esto lo haremos acercándonos a los personajes mitológicos y sus historias como un reflejo de nosotros mismos, riendo, llorando, triunfando, fallando y transitando ese camino donde todos nos encontramos en algún momento. Te agradezco mucho por acompañarme mientras sigo aprendiendo sobre mitología nórdica y comparativa y también por interesarte en este tema tan apasionante. En el episodio de hoy, si bien nos vamos a acercar a dos de los mitos nórdicos más conocidos para analizar lo que sería la identidad de género en la mitología, también vamos a centrarnos en registros históricos reales de la cultura escandinava en la era vikinga y también algunos hallazgos que se han expuesto. El objetivo, de alguna manera, es mirar qué comportamientos y creencias eran considerados transgresores en relación con la identidad de género y también con la expresión de género. Vamos a comenzar desde el punto de vista de los mitos. Como tal vez saben, Odín era considerado el padre de todos y el dios más sabio, ¿no? Uno de los más importantes del panteón nórdico. Él pasó 9 días y 9 noches colgado de Yggdrasil para obtener la sabiduría de las runas y perdió un ojo en la fuente de Mimir para conocer los secretos del mundo. Dos sucesos que de alguna manera pues le dan habilidades de magia. Por eso es que también es conocido como el dios de la magia. Sin embargo, en la era vikinga, tanto para dioses como para humanos, la magia era una actividad femenina de alguna forma y era conocida como el Seidr. El Seidr se define como una forma de adivinación que consiste en predecir, revelar, para adquirir conocimiento y poder, además de cambiar ciertos aspectos de la realidad, ¿no? Por eso Seidr significa hilo o cuerda que altera el curso del destino y se dice que consiste o que es una combinación entre conocimiento científico y también el hecho de entrar en trance, ¿no? Como los chamanes. El hecho es que Freya, ella es la diosa que representa por excelencia la práctica del Seider y en consecuencia pues tiene una fuerte esencia femenina. Fue Freya, de hecho, quien enseñó esta práctica a Odín, pues él siempre estuvo interesado, como les comenté anteriormente, en actividades mágicas y espirituales. Siempre estaba en esa búsqueda del conocimiento espiritual. Ahora bien, tomando en cuenta que Odín es un hombre, se podría decir que el primer transgresor de la identidad de género en el panteón nórdico fue él. La cuestión es que practicar Seder no era bien visto ni entre los dioses ni entre los humanos, aunque no lo crean. Y aunque haya sido pues una práctica bastante común en la población. De hecho, en la Edda poética, en el canto difamatorio de Loki, donde básicamente él se encarga de insultar a todos los dioses, se refirió a Odín y la práctica de la magia, diciéndole lo siguiente. Se dice que tú has ejercido la magia en Samsú, que te has ocupado en maleficios como una bala. Bajo la forma de una hechicera has vagado por el país. Esto es lo que yo hallo degradante para un hombre, dijo Loki a Odín. Lo bueno es que Odín no prestó atención a las palabras de Loki ni a cualquiera que pudiera juzgarlo por practicar la magia y seguir pues en su camino de obtener más sabiduría. Por otra parte, existe un término con el que pues, se solía insultar o llamar a los seidmen u hombres que practicaban el seider como Odín. Se les decía ergi. Básicamente, ergi significa algo como homosexual pasivo y era usado en contra de los seidmen u hombres que eran considerados también cobardes. Aunque estamos hablando de la edad vikinga, muchísimos años atrás, esta situación es totalmente trasladable a la actualidad.
De hecho, existen muchos hombres todavía quienes en nuestra era practican el Seider y lamentablemente pues aún se enfrentan a estos insultos como ergi, incluso aunque tengan o no una orientación sexual hacia el mismo sexo o hacia el mismo género. En el libro de Ergi Seidman, Contestations of Gender, Shamanism and Sexuality in Northern Religion, Past and Present, sus autores allí hacen un análisis profundo de este hecho y también se refieren a otras culturas, pues para mirarlo desde otras perspectivas de género también. Por ejemplo, explican que en las culturas asiáticas, eh, toda esta visión del líder chamán en muchas ocasiones pertenecía o era liderada por las mujeres, por ejemplo, ¿no? De hecho, en este estudio mencionan que las mujeres nórdicas recibían enseñanzas de magia de las mujeres de Finlandia, específicamente de la cultura sami, pues en todo lo referente a la práctica del chamanismo. Sin embargo, actualmente en la cultura sami, que todavía existe, ha perdurado, los chamanes suelen ser hombres acompañados de asistentes mujeres. Ahora bien, volviendo a Loki, aunque no dudo ni un segundo en insultar a Odín y llamarlo Ergi, pues el dios del engaño tiene una historia asociada no solo a la identidad de género también, sino a la expresión de género y su orientación sexual. Entonces voy a contar una historia de una manera muy resumida y pues ya en próximos episodios lo haré de un poco más detallado, pero es para dar introducción al tema, ¿no? de Loki. Básicamente, una vez llegó un maestro constructor a Asgard a pedir la mano de Freya a cambio de construir una muralla lo más rápido posible, una muralla que protegiera el reino de los dioses y, y hacerlo muy poco tiempo, ¿no? Básicamente. Pero además de la mano de Freya, también pidió como forma de pago a la luna y el sol. Imagínense el revuelo que esto causó entre el Consejo de los Dioses y por supuesto Freya estaba furiosa y se molestó aún más cuando Loki decidió dar una de sus grandes y astutas ideas. Loki propuso pues aceptar la propuesta del constructor porque según él era imposible que un humano y su caballo, ambos pues aparentemente debiluchos, terminaran una muralla de esa magnitud en el tiempo prometido. Él decía que este hombre simplemente no iba a poder terminarla y que iba a construir una gran parte y así ellos después iban a poder terminarla y bueno, se iban a terminar aprovechando del constructor. Pero Loki tal vez pensó que era el único astuto. El hecho es que el hombre avanzaba rapidísimo, con lluvia, con sol, con nieve, nada lo detenía y tampoco a su caballo, que era capaz de arrastrar unas piedras grandísimas y hacerlo muy rápido. Entonces, como Loki se dio cuenta de que su inteligencia y su credibilidad ante pues, el resto de los dioses estaba en peligro, él decidió pues idear un plan para que el constructor fallara, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Escucha muy bien. Se transformó en una yegua preciosísima para enamorar a Svaldifari, que es el caballo del constructor. Entonces, en cuanto el semental vio a esta yegua, quedó prendado y pues no atendía el llamado del constructor, no le hacía caso. La yegua Loki comenzó a traer el caballo hacia el bosque hasta que ambos se perdieron, ¿no? Entonces, por supuesto, sin la ayuda del caballo, el maestro constructor perdió su apuesta. El hecho es que Loki estuvo meses perdido y regresó a Asgard con una apariencia bastante débil, llegó como derrotado y bueno, ya en su forma humana, por supuesto, pero estaba acompañado de un lindo y rápido caballo de 8 patitas que regaló a Odín. Este caballo se llama Sleipnir, el resbaladizo, y fue fruto del amor entre la yegua Loki y el caballo, el constructor. Entonces hubo un hijo de esta relación.
Hay otra historia en la que Thor y Loki se visten de mujer, pero esta prefiero dejarla para después porque quiero contarla detalladamente y es una de las más divertidas también, ¿no? Ahora bien, después de haber analizado, pues a modo general, la identidad de género en Asgard, entre algunos dioses y en el mundo de la magia Seidr, ahora vamos a acercarnos un poco a las sagas y también a los hallazgos históricos que se refieren a las mujeres en el mismo tema de identidad y expresión de género. Para ellos vamos a comenzar a hablar de las Shield Maidens, las escuderas. Todos las conocemos en mayor o en menor medida y en los últimos tiempos también gracias a la serie Vikings, donde vemos a muchas escuderas y guerreras geniales e inspiradoras, entre ellas Lagertha, que todos admiramos. Sin embargo, pues se debate si estas Shield Maidens son realidad o ficción, ¿no? Si se trata de mera fantasía o en realidad existieron. Ellas, las Shield Maidens, aparecen en las Edas, en los poemas escáldicos y también en algunas sagas, ¿no? Incluso la saga en la que tienen mayor presencia estas escuderas y sus actos heroicos es en la saga de Ragnar Lodbrok. Según la arqueología, sin embargo, en Dinamarca, por ejemplo, se han encontrado figuras de bronce que retratan a mujeres guerreras, pero se desconoce pues si se atribuían a seres supernaturales que veneraban o si de hecho eran mujeres reales. De acuerdo con Neil Price, uno de los principales académicos de la era vikinga y conocedores de la mitología nórdica, él cuenta que en las sagas las Shield Maidens tenían atributos de alguna manera transgénero. Por ejemplo, usaban ropa de hombre, se cortaban el cabello y cambiaban su nombre también a uno masculino. No sé si recuerdan que en Vikings Lagertha también se hacía llamar Conde Ingstad o Earl Ingstad cuando ella toma el mando de Edevi. Por otra parte, pues algunos arqueólogos, como el doctor Leszek Gardella, cuentan que en la Europa moderna temprana, específicamente en Holanda, ya existía una tradición transvesti por parte de las mujeres que pudo haber sido similar pues, en los países escandinavos durante la era vikinga. Lo que indica Leszek es que las mujeres que se identificaban con un género distinto y lo expresaban, pues eran juzgadas a nivel legal, bueno, tanto hombres y mujeres. Sin embargo, pudo haber sido una práctica común que se debía principalmente a las siguientes razones que él destaca, ¿no? Lo hacían por razones económicas, para no tener que robar ni convertirse en prostitutas, sino ganarse la vida de otras maneras. También lo hacían para convertirse en guerreras y navegantes y de esta manera escapar a otros países por una vida mejor. Otras lo hacían por verdadero patriotismo y poder participar activamente en él. Y otras mujeres, por supuesto, para poder casarse legalmente con otra mujer a quien amaban. Pero hay un hallazgo que fue definitivamente colosal para la arqueología. Y bueno, esto fue el descubrimiento de la tumba de una guerrera vikinga en Birka, Suecia. Esto fue un descubrimiento pues, que llevó a los estudiosos y a los curiosos replantearse de alguna forma la identidad de género y la participación de las mujeres como guerreras o en el ámbito político o en los ejércitos nórdicos o vikingos, ¿no? Em, pero ¿cómo llegaron ellos a confirmar que se trataba de una mujer, esa persona que estaba allí enterrada? Pues aunque no habían joyas ni ropa femenina en la tumba, hicieron un estudio osteológico, es decir, de sus huesos. Y esto reveló que esta persona contaba con 2 cromosomas X. En consecuencia, se trataba de una persona biológicamente mujer. A mí me parece que es un hallazgo genial, pero lo más genial de todo son los datos que se desprendieron sobre la historia y la ocupación de esta mujer, ¿no? Cómo pudo haber sido su vida.
Si bien se sugiere que pues, las mujeres en la era vikinga portaban armas para la autodefensa, em, esto precisamente no las catalogaba como guerreras o vikingas, ¿no? Sino precisamente la usaban para defenderse. Sin embargo, la guerrera de Birka contaba con un set de armas pues, de alta calidad. Tenía 9 lanzas, 3 espadas, 2 hachas, 2 cuchillos de pelea y 50 flechas. También fue enterrada con un uniforme que, según los especialistas, pudo haberse tratado de un uniforme militar de la época, además de un juego de mesa y 2 caballos. Eh, Básicamente tiene todos los elementos para considerarse una tumba de una guerrera de alto rango y se piensa que pues también servía a algún gobernante. Algo que también marca pues la importancia de esta tumba, en inglés burial mound o túmulo fúnebre, es que es muy visible desde el mar en relación con el resto de las tumbas que se encontraron en esa zona, ¿no? Y además está marcada por una roca muy grande como para que sea fácilmente localizada. Se sugiere que esta persona pudo haber tomado el rol social de un hombre, manteniendo su identidad femenina, o por el contrario, pudo haberse identificado con el género no binario o fluido, o incluso su identidad de género pudo haber sido algo negociable en el día a día. El hecho es que se han encontrado pues muchas tumbas de mujeres con armas, pero ninguna tan importante como la de Birka. Sin embargo, los datos arqueológicos demuestran por ahora que si existieron otras mujeres como ella, probablemente no hayan sido numerosas, sino más bien raras excepciones. A mí realmente me resulta genial imaginar cómo pudo haber sido la vida de esta guerrera, su día a día, sus hazañas, a quién servía, a qué tipo de situaciones se enfrentó, quiénes eran sus compañeros, a quién amaba, además de cómo se veía y cuál era su forma de pensar, ¿no? Y por supuesto lo mismo digo de los hombres que se atrevieron a practicar Seder y conectar con su energía femenina, con la receptividad espiritual también de los poderes superiores. Ya hemos visto cómo los desafíos del pasado también siguen siendo los actuales y también, pues, obviamente hemos evolucionado en diferentes aspectos y esferas, pero vemos de alguna manera esta conexión que seguimos teniendo, ¿no? Con otras épocas. Para terminar, quiero mencionar pues las fuentes bibliográficas y digitales que tomé para este estudio, por si también quieres investigar por tu cuenta, ¿no? Y también es importante que sepas de dónde viene toda la información que les estoy dando. El primero es el libro de Ergi Seidman, Contestations of Gender, Shamanism and Sexuality in Northern Religion, Past and Present. Este libro es de Jenny Blaine y Robert J. Wallis. También tenemos Children of Ash and Elm de Neil Price. También la entrevista al doctor Leszek Gardella en Nordic Mythology Podcast. Este es un podcast divertidísimo, hecho por un danés y un inglés. Es excelente, si entiendes inglés te lo recomiendo. También Discover a Viking Graveyard, Viking Warrior Woman de Nat Geo, un breve documental. También, por supuesto, las Eddas Nórdicas y Reassessing Birka Chamber Grave de Charlotte Hendistierna Johnson. Bueno, les agradezco mucho por acompañarme hoy en Mitología Viva. Espero que este episodio les haya llevado al pasado, les haya trasladado, les haya permitido reflexionar y también les haya parecido muy interesante, por supuesto. Gracias por acompañarme a aprender y también interesarte en este tema tan apasionante. Hasta un próximo episodio de Mitología Viva. Chao, chao, un abrazo.